Vamos a comenzar entonces nuestro tema de hoy día. El tema de hoy día es sobre hilos en Java. Hilos en Java. Ok. Entonces, vamos a ver algunos temas relativos a hilos en Java. Yo voy a ir acá escribiendo alguna teoría al respecto. Lo voy a hacer más grande esto acá y voy a ir explicando. A ver, esperando que ahí se vea. Si no dice nada, quiere decir que ahí se ve perfecto. Algunas pautas al respecto. A ver, ¿qué podemos decir de hilos en Java? Primero, que la máquina virtual Java, ¿sí?, es multihilo. ¿Sí? Una primera observación. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Que es capaz, la máquina virtual es capaz de ejecutar varios programas concurrente o simultáneamente. ¿Sí? Ya la máquina virtual se encarga de gestionar todo lo relativo a las prioridades, todo lo relativo a asignación de tiempo de ejecución, etcétera. Igualito como lo hace el sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo lo que hace es que trabajar un sistema operativo es multiproceso. En ese caso decimos que la máquina virtual Java es uno de los procesos del sistema operativo. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, podemos decir que a los hilos o a los threads del Java a veces le dicen procesos ligeros. ¿Por qué? Porque todos esos hilos están dentro de la máquina virtual Java, dentro de Java. Ahora, ¿cómo es que el Java da soporte? El Java da soporte a los hilos a través de ¿qué? Bueno, por el mismo lenguaje. Por el lenguaje compilador tienes un conjunto de clases e interfaces que ya viste el ciclo pasado. Por un conjunto de clases e interfaces, es desde el punto de vista del lenguaje. ¿Dónde están estas clases de interfaces? Cuando hablamos del lenguaje, en el Java Lang, ¿sí? Ese que nunca se importa. ¿Sí? El Java Lang es el paquete Java Lang, nunca se importa. Pero también están con métodos específicos, para la manipulación de threads de la clase Object. Hay dos formas, ¿no? O sea, uno es por clase de interfase que ya viene con el paquete o con el Java, y la otra por métodos que son específicos de la clase Object. Veamos por qué son útiles.
¿Por qué son útiles los threads? Porque permiten que el flujo de un programa sea dividido en dos o más partes. ¿Sí? Evidentemente, cada una de esas partes se ocupa de alguna tarea. ¿Qué partes podría ocupar un programa? Bueno, una de las cosas que puedes hacer es en el primer plano, en el foreground, en foreground, en el primer plano puede ser la comunicación con usuario. ¿Sí? En primer plano, comunicación con el usuario. Y en segundo plano, podemos poner, digamos, la transmisión del fichero, de un archivo o fichero. También el acceso a recursos del sistema, ¿no? Por ejemplo, cargar sonidos, leer ficheros, y etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la AWT que hemos visto con Apple y Oswin, que lo han visto ustedes mucho para lo que es el manejo de interfaces gráficas de usuario, son multihilo, ¿no? Son multihilo. ¿En qué sentido? Porque tanto los eventos como la rutina de dibujado ¿sí? Corren en un hilo diferente del principal. Ok. Esa es la teoría respecto a hilos. Pero ahora nosotros hoy día vamos a ver, si alcanza el tiempo, vamos a ver dos formas de trabajar con hilos. La primera forma es a través de la clase thread. ¿Sí? A través de la clase thread. Es la forma más directa, ¿no? Esto es, ¿qué hacemos? Directamente extender de la clase thread. ¿Sí? ¿Y qué más debemos hacer? Como la clase thread ya tiene el método run o run, hay que redefinirlo. Bueno, como es un método hay que ponerlo con paréntesis. Hay que redefinir el método run o run. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué más podemos decir? El método run. ¿Qué ocurre con el método run? Es invocado
cuando se inicia, es invocado cuando se inicia el hilo, ¿no? El thread. ¿Sí? ¿Cómo es invocado? Con el método start de la clase thread. Con el método start de la clase thread. Nada más. ¿Qué más podemos agregarle a esto, no? Bueno, esto lo vamos a decir nomás. El hilo o el thread comienza con la llamada al método run o run y termina cuando termine el método run o run. Sí, vamos a ver entonces un ejemplo. Nuevo proyecto, es una aplicación simple, ¿sí? Next, vamos a ponerle a nuestra aplicación, vamos a ponerle app hilos, lo que sea, ¿no? Hilos 01, ¿sí? Hilo 01 a nuestra aplicación. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, pero aquí en el main sí le voy a poner threads ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Cualquier nombre, ¿sí? Pero me parece que ese podría ser un buen nombre, ¿sí? Y no lo coloco dentro de ningún paquete, nada, ¿no? Ahí nomás, threads ejemplo, ¿sí? Y simplemente no he hecho nada, no tengo nada, ¿sí? No es una clase cualquiera, pero que lo voy a poner como un hilo utilizando la clase thread. Vamos a agrandar. Ok. Entonces, lo único que tengo yo entonces es grande. A ver si escribiendo 28 ya ahí. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer que herede de, queremos que sea un hilo, vamos a hacer, o vamos a trabajar con hilo, vamos a hacer que herede de la clase thread. Es lo primero. Ahora, ahí mira, profe, pero ¿y la clase thread por qué no le hace un import? Es una buena pregunta. ¿Por qué no le hace un import? ¿Por qué no hay error? No hay error porque la clase thread está con el paquete Java Lang, o sea, ya está la clase, ya está en el paquete Java Lang. Por tanto, todo lo que está en el paquete Java Lang ya lo tienes, ni bien arranca. Eso es el Java. El Java es un conjunto de paquetes, clases, interfaces, ¿sí? En este caso, la clase
Thread ya viene con el Java, ¿sí? Ya viene con el Java, y eso no se tiene que importar, ya viene con el Java. Okay. Ahora entonces vamos con el trabajo. ¿Cómo es que vamos a trabajar? Primero vamos a construir un constructor. El constructor que va a tener como parámetro un string que se va a recibir, que es el identificador del thread. A ver, ¿cómo sería nuestro constructor? Ah, bueno, profe, no hay problema. El constructor lo tendría que hacer por acá, ¿no? Sería el public, como todo constructor. Casi siempre constructores así, sin tipo de retorno, se llama... ¿Cómo se llamará? Bueno, profe, todo constructor tiene que llamarse pues como la clase a la cual pertenece. Control C, Control V. Así tiene que llamarse. En este caso, este va a recibir un parámetro cadena, que es el identificador del hilo. A ver, string. Vamos a llamarlo str, ¿no? Ya, cualquier nombre. Llave, enter. ¿Qué vamos a tener en el constructor? Lo único que hace el constructor es invocar a su papá, ¿sí? Nada más, super, y le entrega su parámetro. Eso es todo lo que hace el constructor. Ah, profe, entonces este acá, el super invoca a este acá, ¿no es cierto? Ok. Luego que ya hicimos el constructor, vamos a redefinir el método run, porque ya ni bien uno va a trabajar con hilos. Cuando se habla de hilos, se tiene que redefinir el método run. Veamos entonces qué cosa va a ocurrir cuando trabajemos con el método run. Public no devuelve nada y se tiene que llamar run, porque lo vamos a redefinir. Ya existe el método run. Nosotros queremos que adopte un comportamiento. ¿Qué va a haber en el método run? Y aquí tú te das cuenta, ¿ve? Profe, ¿usted es mago, es brujo? No, señores, ahí está, ¿ve? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, la O de override, que está haciendo, estamos redefiniendo. Ese método ya existe. Lenguaje de programación y objetos. Ok, veamos entonces qué vamos a hacer. Dentro del método run vamos a hacer un for chiquito nomás, y igual, digamos, 0 y menor que 10, digamos, con un incremento de i de 1. ¿Y qué hacemos dentro del for? Dentro del for una sola instrucción, vamos a mandar imprimir la variable de control y un espacio en blanco y 0, 1, 2, 3 hasta el 9, y después vamos a utilizar el método getName, que me va a devolver el nombre del hilo. Ese getName, ¿sí? Me devuelve el nombre del hilo. Evidentemente, profe, ¿a cuál nombre se refiere? Al que yo le he pasado como argumento al constructor, ¿sí?
Una vez que ya me imprime 10 veces el i y el nombre del constructor, vamos a decirle que termine el hilo, ¿no? Un mensajito. Para decirle que termina el hilo. ¿Qué hilo? Él debería, para que nos pinte el nombre del hilo, nuevamente get name, ¿no? Ok, muy bien, ya hicimos eso. Vamos a poner este más para aquí abajo, ¿sí? Ok, veamos entonces ya con eso terminamos, nada más, ¿no? Que vemos que imprima del 1 al 10 el nombre del hilo. Por ejemplo, si le hemos dado en el constructor el nombre Lolo Fernández, será 1 blanco Lolo Fernández, no, perdón, sería 0 blanco Lolo Fernández hasta el 2, 3, 4, hasta el 9 Lolo Fernández, y cuando ya termine, termine el hilo Lolo Fernández. ¿Perdón? Termine el hilo Lolo Fernández. Ok, ahora vamos que ya tenemos el método run un ratito. ¿Qué hacemos ahora en el... A ver, creemos un hilo, new, ¿cómo se llama el? Te ejemplo, ¿no? Control C. Créate un hilo, ¿sí? Y le pasamos como parámetro, ¿sí? El nombre del hilo, por ejemplo, Lolo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y una vez que ya hemos hecho esto, lo que hacemos es invocamos, como ya se crea el hilo con esto, ya que este ejemplo es un hilo, vamos a decirle que inicie con el método start. A ver, start, ahí está start, ¿sí? Luego también le decimos que cree otro hilo, y le decimos upuma y que comience. Y ahora, por último, le decimos que me imprima el mensaje que termina hilo main. Bueno, nos damos cuenta entonces que el main crea dos objetos de la clase TreatEjemplo y los inicia al toque con la llamada al método start. ¿Qué hace el método start? El método start inicia un nuevo hilo y llama al método run.
Entonces cuando nosotros corremos este programa, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Veamos. Vamos a dar una salvada. ¿Sí? Cuando corramos este programa, ¿dónde está proyectos? A ver. Bueno, es el único que tengo, así que se va a correr. Cuando yo corro, miren lo que ocurre. ¡Ey! Está corriendo, pero miren la salida. La salida está, primero termina el hilo main, luego está aparentemente intercalándose al principio, ¿no? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, etcétera. Pero miren qué ocurre cuando está en 4, 4, luego dice 5, 6, 7, puro Puma, ¿no? Terminó Puma y recién Lolo y termina el hilo Lolo. Ya. La siguiente que es que yo corra, no va a correr igualito, porque el que se encarga de hacer las distribuciones con respecto a asignación de tiempo, prioridad, va a ser en este caso la máquina virtual Java. A ver, con el sistema operativo, evidentemente. Cuando corremos nuevamente, ya no es lo mismo ya. Ya no es lo mismo. Está puro Lolo y puro Puma. Si corro otra vez, está aparentemente intercalado 5, 5, 6, 6, ¿sí? O sea, no tienes la misma ejecución, tienes diferentes resultados en la ejecución, ¿sí? Lo cual es correcto. Entonces vamos a, entre comillas, esperar que todos ustedes ejecuten lo mismo. Es un programa chiquitito, no se necesita mucha cosa. Vamos a tener la grabación un ratito. Una segunda forma de trabajar con hilos es a través de una interfaz llamada Runable, o como lo pronuncian, Runable, no importa. Vamos a ponerle app, creo que era app, el nombre no importa, cualquier nombre, 02. Y en el ejemplo vamos a ponerle nuevamente al main, otra vez vamos a poner lo mismo, ¿no? Trea, cualquier nombre, al main, igual que antes, ve, y lo mismo que antes, sino que aquí estamos poniendo de 02, cualquier nombre es bueno, ¿sí? Te das de ejemplo y ya está. Comenzamos a trabajar de la otra forma de trabajar con la interfaz Runable, ¿sí? En lugar de que herede, en lugar de que herede de la clase Treat, ¿sí? Vamos a hacerlo implementando la interfaz Runable. ¿En qué casos utilizaremos este Runable? En el caso de que ya la clase que queremos que sea un hilo esté heredando de otra clase. Debido a que en el Java no hay herencia múltiple, no puedes heredar de la clase que ya estás heredando y heredar de la clase Treat. En este caso, ¿qué haces? Te quedas heredando de la clase que estás heredando y ya no heredas de la clase Treat, sino implementas la interfaz Runable, ¿sí? En caso que no puedas extender o heredar de la clase Treat, ¿qué haces? Implementas la interfaz Runable. En este caso entonces vamos a hacerlo con la interfaz Runable. Implement, ya no extender, ¿no? Implement la interfaz Runable.
¿Sí? Ok. Ok. ¿Por qué sale error? Ah, profe, sale error. Ojalá que se pueda ver ahí. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué me dice, oye compadre, te falta redefinir el método RAM? Necesariamente tienes que redefinirlo. Por eso es que sale error. Entonces lo que voy a hacer, en este caso, es hacer lo que me pide, ¿sí? Y voy a decir, oye, haz lo que quieres. Voy a decir public, el método RAM, como antes, void. Bueno, felizmente lo tengo por acá. Lo tengo de antes. Sí, el mismo me lo va a copiar. ¿Para qué lo va a hacer de nuevo? Control C. Y lo copio, ¿ves? ¿Para qué lo va a hacer de nuevo? ¿Sí? Ok. Y ahora, aparentemente hay un error. Sino que ahora, ¿qué debo hacer? Debo, en el caso del name game, el getName, debo hacerlo, como ese es un método de la clase TREA, getName es un método de la clase TREA, lo que voy a hacer es, ¿sí? Trabajar pues con como al fin y al cabo es un hilo, le voy a decir, oye compadre, del TREA, quiero que el hilo actual, y de ese hilo actual, dame el nombre. Y ahora sí, no, voy a ponerlo en otro reloj, para que se vea, ¿sí? Astutamente, ¿no? Como el getName es de quién, es de la clase TREA, lo que hago es, oye, invoco la clase TREA, el hilo actual, y dame el nombre, ¿no? No hay problema. Lo mismo tengo que hacer con el otro getName. Lo copio no menos. Falta un punto. Y se acabó. ¿Sí? Es la única diferencia en el RAM. Como el getName ya no puede ir solito, ¿no es cierto? El getName es de la clase TREA. Antes no había error porque estaba trabajando con la clase TREA. Ahora no estoy con la clase TREA. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la clase TREA, que siempre está disponible. ¿Por qué? Porque está incluido en el Java. Siempre está disponible el TREA. Está incluido en el Java. Ok. Veamos ahora cómo es que se trabaja en el main. ¿Cómo se trabaja en el main? Okay. En el main lo voy a hacer en una sola línea. O ya, bueno, en varias líneas, ya, en varias líneas. A ver. En varias líneas sería TREA, ejemplo, ¿no? Control C, Control V. TREA de ejemplo. Igual, new, TREA de ejemplo. Ok. Claro, estoy instanciando. Tengo que instanciar. Sino que en lugar de hacer, tengo que explicarlo, que no lo voy a hacer en una sola línea, ¿ver? La primera vez, pasito a pasito. Primero instancio a mi clase, ¿no? A nuestra clase, que se llama TREA de ejemplo. ¿Ok? Luego, creo una instancia de la clase TREA pasando
dos parámetros. La referencia de nuestro objeto, ¿sí? Y el nombre de nuestro nuevo hilo. A ver, pasando a limpio, esto acá sería thread. Lo voy a llamar con minúscula hilo, ya hilo, ¿sí? Hilo igual new, sería thread, ¿no? Y ahí le paso dos parámetros. Le paso como parámetros el objeto, sería ejemplo, ¿sí? Sí, y el identificador de thread, que va a ser ulolo, ¿no? Ulolo, no con mayúscula. Ok. Luego llamo al método start, hilo.start. Listo. Ya, jóvenes. Eso que yo acabo de hacer, 3 líneas, ahora lo voy a hacer en una sola línea, ¿ya? ¿Sí? En una sola línea. En una sola línea, ¿cómo sería? Sería new thread, new thread, y le tengo como parámetro todavía no va a cerrar ya, bueno, ya, punto y coma, new thread, le entrego como parámetro un new thread ejemplo. Un thread ejemplo. El nombre es en mi instancia, entonces el nombre ya no sería Ulolo, sino teníamos Upuma, creo, ¿no? A ver, un ratito. Upuma. Upuma. ¿Sí? Pero ahí lo estoy creando, ¿sí? Lo estoy creando. Y ahí se va primero. Me falta invocar al método start, ¿no? Me falta invocar al método start. Ahí está. Y ya murió. Con una sola línea. A Ulolo en 3 líneas y a Upuma en una sola línea, ¿no? Sino que yo me he visto obligado, pues, primero a explicarte, ¿no? Que ya sabes que primero se crea la instancia de nuestra clase, luego se crea una instancia de la clase thread y se le pasa como parámetro ¿quién? El objeto que acabo de crear, que se llama ejemplo, y el identificador del hilo, y luego, ¿qué hago? Arranco el hilo con el método start, ¿no? De la clase thread. Ya sabemos que el método start siempre inicia el nuevo hilo y llama al método run o run, siempre. ¿Sí? Ok. Pero creo que me falta algo, ¿no? Faltaba algo un ratito acá. A ver, acá está, ¿no? Fin de este mensajito, porque sea lo mismo. Control C. Y aquí me falta el fin de la clase main, ¿no? Termina el hilo de la clase main. A ver, ok, vamos a dar una corrida y debe salir algo pues parecido, porque estamos usando los mismos nombres, estamos usando la interfase nada más y el comportamiento hemos visto que debería ser el mismo. A ver.
A ver, vamos a ver aquí. Sí, efectivamente, 0, listo. Una corrida más. Está bien. Una corrida más. Ahora sí, ¿no? Está perfecto. Una corrida más. Esto lo había igualito que la anterior. Ey. Quiero una diferente. A ver. Aquí hay una diferente, ¿no? Aquí hay una diferente, ¿ves? Lolo, después Puma. Terminó Lolo y después Puma, ¿no? Antes terminó Puma y después Lolo, ¿no? Ok. Es idéntico. Con eso probamos. Con eso probamos lo que queríamos probar. Entonces vamos a detener un ratito de ejecución ahí, la grabación.